En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa entera ardía bajo la sombra del terror nazi, una joven judía de apenas 13 años comenzó a escribir en un diario. Lo que Annelies Marie Frank no sabía entonces es que sus palabras se convertirían en una de las pruebas más íntimas y devastadoras de la barbarie del Holocausto, un testimonio que nos abriría una ventana directa a la vida de millones de víctimas silenciadas, una voz que sobreviviría a la maquinaria de muerte más atroz de la historia. Annelies Marie Frank nació en 1929 en Frankfurt, Alemania, en una nación que aún se recuperaba de las cicatrices de la Primera Guerra Mundial y que no tenía idea de la oscuridad que estaba por desatarse. Su infancia fue como la de cualquier otra niña, llena de juegos y sueños, pero todo cambió drásticamente en 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi ascendieron al poder. La vida de la comunidad judía se transformó de la noche a la mañana. La persecución, el odio y la violencia se volvieron la norma. Ante el creciente peligro, la familia Frank, como muchas otras, tomó la difícil decisión de huir. Buscaron refugio en Ámsterdam, en los Países Bajos, con la esperanza de encontrar seguridad y empezar de nuevo. Pero la sombra del nazismo era larga, y el peligro volvería a alcanzarlos. Durante unos años, la vida en Ámsterdam pareció ofrecerles un respiro, pero la tranquilidad fue efímera. En mayo de 1940, la Alemania nazi invadió los Países Bajos, que se declararon neutrales. La ocupación fue inmediata y brutal. Las leyes antijudías, que ya habían experimentado en Alemania, comenzaron a implementarse con una eficiencia escalofriante. Primero fueron las restricciones sutiles, luego las humillaciones públicas. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla para ser identificados. Se les prohibió usar el transporte público, ir a parques, cines o teatros. Los niños, como Ana y su hermana Margot, fueron expulsados de sus escuelas y forzados a asistir a liceos exclusivamente judíos. Las propiedades y negocios fueron confiscados. La vigilancia era constante, el miedo se respiraba en cada esquina. Para la familia Frank, y para miles más, estaba claro que aquello era solo el comienzo de un terror mucho mayor. La red se estaba cerrando sobre ellos. El 12 de junio de 1942, para su 13º cumpleaños, Ana recibió un regalo que cambiaría la historia, un diario de autógrafos con una pequeña cerradura, que ella decidió usar como su diario personal. Lo llamó Kitty y en sus páginas comenzó a volcar sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas. Apenas unas semanas después, la temida citación llegó. Su hermana mayor, Margot, recibió una orden para presentarse a un supuesto campo de trabajo en Alemania. La familia Frank sabía que eso significaba la deportación y, muy probablemente, la muerte. No había más tiempo que perder. El plan de esconderse, que su padre Otto había estado preparando en secreto, se activó de inmediato. El lugar elegido fue el anexo secreto, un espacio oculto en la parte trasera del edificio de la empresa de su padre. Tras una estantería giratoria, se escondía el único mundo que Ana conocería durante los próximos 2 años. Allí convivieron 8 personas, en un silencio casi absoluto, con el miedo constante de ser descubiertos. Sin embargo, en medio de la claustrofobia y la tensión, la escritura de Ana floreció. Pasó de ser el diario de una adolescente soñadora a una profunda observación sobre la condición humana, la guerra y la injusticia. Las páginas de su diario son mucho más que un simple registro de la rutina en el escondite. Son un testimonio extraordinario de la resiliencia del espíritu humano. Ana no solo describe las tensiones de la convivencia forzada, el racionamiento de la comida o el terror que sentían cada vez que escuchaban sirenas o pasos en la calle. También reflexiona con una madurez asombrosa sobre su propia identidad, la libertad perdida y la naturaleza del bien y del mal. En sus escritos, vemos sus sueños de convertirse en escritora o periodista después de la guerra. Vemos su fe inquebrantable en la bondad inherente de las personas, a pesar de la crueldad que la rodeaba. Ana escribió: "A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena de corazón". Sus palabras trascienden las paredes del anexo secreto y se convierten en un grito silencioso,
un análisis profundo y sensible que resonaría en todo el mundo décadas después, mostrando la humanidad detrás de las estadísticas de la guerra. El 4 de agosto de 1944, después de 761 días de encierro, ocurrió lo inimaginable. Un coche de la Gestapo se detuvo frente al edificio. El escondite había sido descubierto. Los 8 habitantes del anexo fueron arrestados y deportados. Durante décadas, la pregunta ha perseguido a historiadores y lectores: ¿quién traicionó a la familia Frank? Se han barajado múltiples teorías, desde un ladrón oportunista hasta informantes pagados, pero la identidad del delator nunca se ha confirmado con certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que, tras su arresto, fueron llevados al campo de tránsito de Westerbork, en los Países Bajos. Desde allí, en el último tren que salió hacia el este, fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. A su llegada, la brutal selección separó a la familia para siempre. Otto Frank fue enviado a un lado, Anna, Margot y su madre, Edith, a otro. Ese fue el último momento en que vieron a su padre. A principios de 1945, con el avance de las fuerzas aliadas, los nazis comenzaron a evacuar Auschwitz. Anna y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. Las condiciones allí eran catastróficas. El hacinamiento, la falta de alimentos y las enfermedades se cobraban miles de vidas cada día. Exhaustas, enfermas y hambrientas, las hermanas lucharon por sobrevivir en medio de un infierno de tifus y desesperación. Trágicamente, ambas contrajeron la enfermedad y murieron en febrero o marzo de 1945, con apenas unas semanas de diferencia. Anna tenía solo 15 años. Murieron poco antes de que las tropas británicas liberaran el campo el 15 de abril. Su madre, Edith, había muerto de inanición en Auschwitz unas semanas antes. De las 8 personas que se escondieron en el anexo secreto, solo Otto Frank, el padre de Anna, sobrevivió. Tras la liberación de Auschwitz por el ejército soviético, emprendió un largo y doloroso viaje de regreso a Ámsterdam, aferrándose a la esperanza de encontrar a sus hijas con vida. Fue allí donde descubrió la terrible verdad. Miepjes, una de las valientes protectoras que ayudó a la familia durante su encierro, había encontrado el diario de Anna en el suelo del anexo después del arresto. Lo había guardado, esperando devolvérselo a la joven escritora. Al confirmarse la muerte de Anna, Miep le entregó a Otto los cuadernos y las hojas sueltas. Al leer las palabras de su hija, Otto descubrió a una Anna que no conocía, una joven con una profundidad y una sabiduría que lo dejaron asombrado. Comprendió que el sueño de Anna de ser escritora debía cumplirse. La voz que la SS no pudo destruir se publicaría y se convertiría en uno de los testimonios más poderosos de la historia. El diario de Anna Frank es mucho más que un libro. Es un memorial vivo, un recordatorio indeleble de lo que sucede cuando el odio y la intolerancia florecen, y de la importancia vital de cada testimonio, de cada voz. Hoy, más de 75 años después, Anna Frank sigue hablando con una fuerza arrolladora a través de sus palabras, publicadas en más de 70 idiomas. Su diario nos obliga a mirar de frente las consecuencias del prejuicio y nos recuerda la importancia de defender la dignidad humana. Su historia es un legado de esperanza y una advertencia solemne. Que su voz jamás sea silenciada, que su historia jamás sea olvidada. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este documental te ha conmovido, dale like, compártelo y suscríbete para más historias que merecen ser contadas.